Buenas, queridos estudiantes de octavos básicos del San Fernando College. El día de hoy vengo a entregarles en esta cápsula una retroalimentación de la guía número 26, en la que estuvimos hablando de la carta al director. Vamos a recordar un poquitito lo que es la carta al director, sus características, pero también vamos a estar recordando cuáles son los pasos de escritura, ya que es lo que estamos trabajando en estos momentos con el proceso de la escritura. Primero, sobre la carta al director, ¿qué es lo que tenemos que saber? La carta al director es un tipo de carta que aparece en los medios masivos de comunicación y que, como todo texto periodístico, se puede clasificar en un grupo en donde la carta al director queda en el género de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta al director es un texto subjetivo a pesar de que aparece en los medios de comunicación, ya que da a conocer la opinión que tiene un lector sobre un tema puntualmente, normalmente de relevancia nacional o de relevancia social, un tema que nos interesa a todos como sociedad, y es subjetiva por lo tanto porque consiste en sí en una opinión. Ahora, esa opinión deja de ser subjetiva y empieza a ganar peso cuando el autor de la carta, que es un lector, presenta sus argumentos. Entonces nos entrega una opinión sobre un tema específico. Por ejemplo, puede ser la delincuencia, también podría ser el estallido social, podría ser la forma en que se ha tratado el tema de la pandemia a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, etcétera, etcétera. Estas cartas entonces son importantes porque permiten que democratizar un poco los medios de comunicación, haciendo un espacio para que participen también los lectores. Características de las cartas al director, aparte de que pertenecen al género de opinión, es su subjetividad, la presencia de argumentación dentro de ellos. También se caracterizan porque tienen que tener una estructura, y esa estructura va a estar básicamente compuesta por un vocativo, que es el señor director o el señora directora, si al medio tuviera una directora. Después el cuerpo de la carta, que es donde yo desarrollo mi opinión con mis argumentos. Y finalmente una firma, que es en donde yo pongo mi nombre y podría añadirle una profesión o ocupación. Por ejemplo, yo podría cerrar una carta poniendo Daniel Osandón, profesora de San Fernando College. Y así yo podría cerrar una carta al director. Ahora, la tarea que yo les pedí en esa oportunidad fue que ustedes las cartas al director las entendieran, las analizaran, pero que después las transformaran en otro texto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos trabajando acá de fondo, aparte de comprender los medios masivos de comunicación, es cómo nosotros podemos y tenemos que desarrollar nuestras escrituras. Entonces, para eso, antes, en la guía 22, yo les había entregado unos pasos que ahora voy a repasar nuevamente, porque en la guía de la carta al director yo les pedí que ustedes transformaran una carta al director en una noticia, en un cuento, en un poema, y me entregaron muy buenos trabajos, pero a veces faltan un poco los pasos que son el proceso de la escritura. ¿Cuáles son los pasos? Primero, definir el tema. En el caso de la tarea que tuvieron que hacer ustedes definían el tema a partir de la selección de una carta. Después tengo que definir un género. Ustedes tenían opciones. Podían definir un poema, que ahí había que poner versos y hablar un poco de emociones, de sentimiento, un mundo profundo. Entonces ahí podría ser un género el poema. Otro género podría haber sido el cuento, relatar una historia que tiene un inicio con una presentación de personajes, un conflicto y un desenlace. Un diario de vida, que es la escritura personal. Ahí tienen otro género. Entonces el segundo paso siempre va a ser definir qué género vamos a trabajar. Tercero, después de haber definido el género, que es el tipo de texto que vamos a hacer, definir a quién le estamos escribiendo esto para saber qué vocabulario es necesario utilizar. Si yo estoy escribiendo para mis amigos, el vocabulario va a ser diferente a que si yo estoy escribiendo para un profesor en la universidad. Entonces el vocabulario se tiene que adecuar a la situación. Si yo estoy escribiendo para un medio de comunicación, mi vocabulario tiene que ser amplio para que todo el mundo lo pueda entender y claro. Después de que yo ya definí mi destinatario, lo que hago es empezar a escribir. Pero antes de escribir yo voy a anotar todas las ideas que tengo, que es el paso de la lluvia de ideas, y después las voy a jerarquizar, o sea, voy a ir anotando. La idea más importante, la más amplia, le voy a poner el 1, la que siga en amplitud le voy a poner el 2, y voy a llegar a los números, voy a ir ordenando de lo más general a lo particular. De ahí recién es cuando yo me siento a escribir. Y después de que tengo escrita la carta, viene un proceso que también es muy importante, que se llama la edición, que es la revisión y la corrección de esa carta. Entonces, de esa carta no, de ese texto. Entonces, tenemos dos cosas que atender: la carta al director y sus características, y el proceso de la escritura, que es lo que estamos trabajando. Recuerden que si quieren revisar cualquier cosa de lo que yo he hablado en este momento, pueden revisarlo en la guía 26 y en la guía 22, en donde está el proceso de escritura. Les mando un abrazo grande, espero que puedan estar trabajando bien en la casa y que canalicen sus dudas a través del correo electrónico. Los quiero mucho, cuídense mucho y estamos en contacto.